Bueno, hola a todos, buenas noches. Voy a estar monitoreando por aquí el chat. Buenas noches, Juan Pablo. O tardes todavía. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Jonathan. Carlos, buenas tardes, Karen, que ya está también por acá. Muchas gracias. Estamos dando una espera a que terminen nuestros inscritos de conectarse. Tenemos alrededor de 1900 inscritos a este entrenamiento. Entonces vamos a dar unos 5 minutos adicionales para terminar de la espera de que las personas puedan ingresar y por supuesto pues también por el canal de YouTube. Quienes nos están acompañando. Entonces, vamos a estar por acá pendientes. Si nos dicen de qué parte nos acompañan, siempre nos gusta saber de qué ciudades están conectados, qué lugares de Colombia nos están acompañando. Por acá nos acompañan de Barranquilla, eh, no, que todos. Ya en un minuto estamos con ustedes. Bueno, por acá dice que nos acompaña de Leticia, Amazonas. Bienvenido, Johnny, también desde donde nos acompaña. Por acá nos acompañan desde Bogotá, Juan Pablo Pineda, Freddy Oviedo desde Río Hacha. Está conectado con nosotros desde Medellín, Julián Salazar. Bienvenidos también. Carlos desde Montería. Joaquín Calderón desde Costa Rica. Bienvenido, Joaquín, también a este espacio. A Casillas Meta. Carolina, bienvenida. Jonathan desde Bogotá, la fría Bogotá. Jonathan, bienvenido. Luis Franz nos acompaña desde Cartagena. Cristian Alexis Vargas, que está conectado desde YouTube, nos acompaña desde Cali. Entonces, la sucursal del cielo. Bueno, nos acompañan desde todas las ciudades, además del país. Súper bienvenidos. Vamos a dar inicio a este espacio mientras se terminan de conectar nuestros inscritos. Por acá les voy a actualizar un poquito de cifras. Llevamos por aquí, por esta sala, alrededor de 500 personas conectadas y en nuestro canal de YouTube nos acompañan alrededor de 127 personas. Entonces, tenemos un muy buen grupo mientras las personas se van terminando de conectar y por cualquiera de las salas. Yo les quiero contar un poquito entonces por qué estamos acá, de qué se trata este entrenamiento. Voy a estar acompañándolos, siempre es habitual, estamos acostumbrados a que nos acompañe Ana o Carlos, hoy voy a estar directamente acompañándolos y pues voy a aprovechar que hoy voy a entrenadora en este primer tema, dar apertura justamente a este entrenamiento en de datos. Entonces, voy a ser la moderadora durante el entrenamiento, entonces voy a estar muy pendiente de lo que necesiten, de comunicar, por supuesto, sus preguntas, ayudar con como este tema con cada uno de los invitados que vamos a tener, por supuesto, en este espacio, que son de lujo siempre. Gracias a quienes siempre se conectan con nosotros, una audiencia ya que tenemos súper pendiente, por ahí vemos que siempre nos han estado acompañando en los diferentes espacios y a las personas que nos acompañan por primera vez, súper bienvenidos. Nosotros somos el consultorio para el comercio electrónico de la Universidad EAN en Colombia, las personas que nos acompañan desde otros países. Estamos ubicados en Bogotá, en el Distrito Capital, y este evento, este entrenamiento se hace en el marco de una alianza que tenemos junto con Impulsa Colombia.
y el programa Impulsa tus ventas, un programa maravilloso que lo estamos liderando, lo lidera Impulsa y lo operamos a través del consultorio para el comercio electrónico y justamente buscamos desde cada uno de los entrenamientos que hemos tenido la oportunidad de acompañar y brindarles, pues transferirle conocimiento valioso, conocimiento práctico, conocimiento aterrizado alrededor del tema del comercio electrónico y hemos dado un recorrido por diferentes temas. Hemos visto ventas, hemos visto logística, rutas para la transformación digital. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante por diferentes temáticas y hoy le toca el turno a la minería de datos, un tema súper sonado y muchos decimos, bueno, esto cómo se come, por dónde arrancamos. Yo soy una pequeña o una mediana empresa y esto suena como engorroso. Entonces, vamos a hablar de minería de datos, vamos a tener una serie de módulos espectaculares y vamos a hablar justamente de estos temas que uno, a nosotros nos apasionan y dos, a ustedes les va a generar mucho valor para esos emprendimientos que ustedes están realizando. Entonces, por acá me preguntan por el link de YouTube, justamente ya lo voy a colocar en el chat de Webex, que es donde nos lo están pidiendo. Entonces me dan un segundo y ya lo colocamos. Y voy a responder también un poquito en estos minutos de dudas que a veces tenemos, de inquietudes alrededor del tema, sobre todo las personas que nos acompañan por primera vez. Entonces ahora vamos a estar como contándoles un poquito cómo hacemos esto, cómo funciona, para que ustedes puedan estar tranquilos en el proceso de sus clases. Voy a conectarme por acá para poder tener el link de YouTube y poderlo copiar justamente a la persona que no lo está solicitando. Entonces me dan un momento por acá. Listo, recuerden siempre que no compartimos las presentaciones de los speakers, pero que están súper invitados para que puedan repasar las grabaciones. Ya les voy a dejar también el enlace en ambos canales para que puedan repasar las grabaciones las veces que sea pues necesario hacerlo. Entonces por acá en el chat les voy a copiar el enlace a YouTube. Hay algunas personas que nos lo están pidiendo para que podamos, por supuesto, tenerlo a la mano. ¿Listo? En unos minutos se conecta también Carlos Roldán con nosotros, está abriendo un evento en otra sala y se conecta también para brindarle soporte a nuestra audiencia que está en el canal de YouTube, que sé que también nos piden a veces los enlaces o los links, así, súper pendiente. Voy a hacer un ejercicio, por favor, y si me funciona o no me funciona, voy a colocar desde mi canal de YouTube el enlace de donde podemos ver las grabaciones y en el canal de YouTube me confirman si lo pueden visualizar. De pronto no, ahí lo coloqué, pero no estoy segura si lo pueden ver todos los que están conectados al chat de YouTube. Coloqué el enlace donde podemos ver las grabaciones. Entonces, gracias por acá. Ahí tenemos el enlace, podemos ver las grabaciones, lo acabo de colgar en el canal de YouTube. Jenny, hola, ok, dice, Aida, yo no lo veo, pero Ana Lucía dice, sí lo puedo ver. Bueno, ahí lo van a encontrar. Y voy a aprovechar, entonces, colocarlo también justamente en nuestro canal de Cisco, que es donde estamos con la mayor audiencia. Lo voy a colocar por acá. Listo, enlace de YouTube, ya lo dejé también en el canal. Por aquí Marta me dice, el ingreso por la app está terrible, tenemos muchísima gente. Ya en nuestra sala de Cisco tenemos más de 600 personas conectadas y en YouTube ya completamos 200 alrededor. Entonces, este es un auditorio gigante con el que vamos a arrancar hoy y vamos a dar inicio, siendo las 6:11 de la tarde. Bueno, arranquemos por acá. Bienvenidos nuevamente a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares
del país, nos acompañan personas de otros países, por ahí nos monitoreaban desde México, desde Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, teníamos también por ahí conectados y por supuesto a todos nuestra audiencia que siempre está además conectada desde Leticia, nos decían estamos desde Maicao, estamos desde Casanare, Bogotá, Medellín, Cali, y eso a nosotros nos recarga de una energía increíble porque sabemos que este contenido les va a dar valor a esos emprendimientos que ustedes tienen y saben que lo hacemos con mucho cariño desde la universidad y desde el consultorio para el comercio electrónico. Entonces, bienvenidos. Voy a estar pendiente de las preguntas en la medida de lo posible. Recuerden que estamos alrededor de más de 1000 personas conectadas en ambos canales, entonces a veces las preguntas se van súper rápido. Entonces, si de pronto no las alcanzo a contestar, las podemos volver a colocar para que nos queden ahí encima. ¿Listo? Bienvenidos a este entrenamiento. Se llama Minería de Datos para el comercio electrónico. Y a veces decimos, uy, esto de minería de datos, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo empiezo a digerir estos temas, verdad? Y justamente dentro de las rutas que hemos querido construir para ustedes, este tema nos llamó mucho la atención, nos lo habían preguntado un montón en las encuestas, cuando responden ustedes, por eso es tan importante cuando les mandamos ese link de las encuestas, porque ahí nos enteramos de lo bueno, de lo no tan bueno, de qué cosas quieren aprender y minería de datos es un resultado de esto. Les voy a contar cómo está este cronograma, qué vamos a ver y quiénes nos van a acompañar. Entonces, arrancamos por acá con hoy, pues es la apertura. Hoy vamos a hablar de microdatos, de small data, cuál es la diferencia entre los macrodatos, los microdatos y por qué se le llama minería a este tema y cómo podemos arrancar. Y voy a tener el gusto de acompañarlos como su tallerista el día de hoy. Vamos a hablar mañana con Byron, que es uno de nuestros docentes y uno de los más duros en estos temas de protección y políticas de protección de la información. ¿Qué datos debemos cuidar? ¿Cómo debemos y qué debemos tener en cuenta? Ciberseguridad en el comercio electrónico. ¿Por dónde arrancamos ese tema? Tenemos un experto, hemos dicho, de lujo, que ahora les voy a contar de quién se trata, pero vamos a hablar de ciberseguridad en el comercio electrónico, gestión del cambio. Y aquí siempre decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la gestión del cambio con estos temas? Pues resulta que la gestión del cambio en las organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros proyectos, pues justamente se da cuando hablamos de que necesitamos datos y qué datos son realmente importantes para contribuir a la gestión del cambio de mi organización. Vamos a hablar de datos, datos y más datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo los datos y qué datos necesito para hablar de gestión del cambio? Vamos a tener entonces esto esta semana. Buenas tardes, ¿cómo escucho otro día esta conferencia? Hola, Federico, más tarde les voy a dejar, una vez terminemos este espacio, las personas que tengan preguntas o inquietudes, nos quedamos un rato para responderlas por ser justamente también el primer día y les voy a dejar los enlaces que tienen ahí, entonces, donde pueden encontrar las charlas, no se preocupen por esto. Continuamos con el cronograma. El 19 de febrero vamos a hablar de las principales tecnologías disponibles para minería de datos o para procesar datos. Por arrancamos si no estoy generando un volumen de datos en mi empresa, pues si realmente necesito tecnología o pues si lo podemos hacer de una manera mucho más práctica dentro de nuestras organizaciones. Principales aplicaciones, vamos a ver modelos distribuidos versus modelos centralizados y dirán, esa vaina, ¿qué será? Pero les prometo que van a ser unos temas muy prácticos y chéveres, pero que son muy importantes para entender y para dirigir este tema. Entonces, ahí vamos a tener este ejercicio. Casos de éxito y experiencia asociada, vamos a tener unos invitados súper especiales que nos van a hablar de la importancia de los datos, ¿cierto? Aplicados también a diferentes escenarios como son el e-commerce a nivel internacional, cuando quiero hacer este e-commerce transfronterizo, cuando quiero traer productos de China, por dónde arranco, qué debo tener en cuenta si quiero tener mi canal funcionando perfectamente en los Estados Unidos, cómo funciona. Entonces aquí vamos a tener unos invitados o un invitado o unos invitados muy interesantes que nos van a hablar justamente de este tema. Requisitos de certificación, siempre nos preguntan este tema y sabemos que es uno de los puntos, no todas las personas
digamos que se certifican o están como pendientes de la certificación, pero sabemos que algunas personas sí es muy importante y esto pues también genera un valor a este proceso. El requisito de certificación siempre lo lanzamos al aire semanas después de haber terminado el entrenamiento. Esto quiere decir que iniciamos este entrenamiento y unas 2 semanas después generamos el enlace para que se puedan ustedes certificar. Entonces, súper importante que lo tengamos ahí en el radar porque no sale el mismo día o de un día para otro y a veces nos llenamos de correos de certificación o cómo hago. Entonces, ya sabemos que más o menos son 2 semanas y lo voy a estar contando de forma reiterativa en estos espacios para que las personas que de pronto no van a estar hoy o no lograron estar en este momento de la información, pues puedan tenerlo en su radar. Recuerden que nos certificamos con una inscripción a mínimo 6 de los 8 módulos y esto es muy importante porque descargamos la base de datos del módulo número 6. Entonces, a veces me preguntan, Diana, ¿ustedes cómo hacen? Entonces, descargamos la base de datos, ¿cierto? Del módulo 6, que es como 6 de los 8 módulos, ¿cierto? Que debemos descargar. Entonces, hacemos un cruce, agregamos todas las bases de datos de inscrito y hacemos ese cruce de información. Y si usted está inscrito en mínimo de esos 6 módulos, le va a llegar un enlace donde de certificación y hacen el test y tienen que tener un puntaje igual o mayor a 70 puntos y con esto ya pueden tener su certificado y la plataforma se los genera automáticamente para que ustedes lo puedan hacer. Pilar me dice por acá que se me escucha súper entrecortado, súper cortado. Me dice, por favor, me confirman si es general, si me están escuchando bien o para mirar qué podemos resolver. Lo escucho bien, 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 se escucha bien. Conexión, porque creo que hacemos un sondeo. Por acá miremos en YouTube si me están escuchando bien. Juan Yepes dice bien también. Vamos a ver por acá en el canal si estamos sintonizando bien, se escucha bien, me dice Luis Fran. Santiago, bueno, entonces Pilar, revisemos por favor que de pronto puede ser tu audio el que está molestando. A veces se cortan, nos dicen por acá, pero en el consenso creo que estamos bien. ¿Listo? Certificación, estar inscritos por favor en 6, al menos 6 de los 8 módulos, ¿verdad? Y ya en la certificación obtener un puntaje mayor, igual o mayor a 70 puntos. ¿Listo? Ahí para el proceso de certificación. Recordar que esto no tiene costo. Entonces, nada que les digan, no, mira, entonces para hacer el entrenamiento tiene que pagar, consigne aquí, es que tengo que pagar para, no, es totalmente gratuito, todo el proceso de certificación es gratuito y está cubierto por el programa de Impulsa tus Ventas que estamos desarrollando entre la Universidad de AN e Impulsa Colombia. ¿Listo? Entonces, súper importante, Jensi, Juliet, me inscribí hasta el módulo 4, por favor, puedes entrar nuevamente al enlace, puedes entrar, las personas que de pronto no se han inscrito a todos, recuerden que entran a nuestra plataforma e-commerce.universidadean.edu.co. Entonces, ahí pueden encontrar la inscripción. Hablemos de los expertos que nos van a acompañar. Yo voy a estar hoy arrancando la introducción a este tema. Procuro estar como muy pendiente de estos ejercicios, pero las personas que llegan por primera vez, mi nombre es Diana Orozco y soy la coordinadora de emprendimiento de la Universidad de AN y pues tengo el gusto de coordinar el consultorio para el comercio electrónico también de la universidad. Vamos a hablar entonces de políticas de protección de la información con Byron Prieto, que es especialista en administración de riesgos informáticos y director también digamos que es el director de una compañía de general que se dedica justamente a este tipo de acompañamientos, de asesorías. En ciberseguridad en el comercio electrónico nos va a acompañar el director y servicios, docente en ciberseguridad de la Universidad de AN, entonces va a estar acompañándonos en este tema. Carolina León, que nos va a acompañar como especialista en comunicación estratégica y nos va a hablar justamente de esos datos que requerimos capturar, procesar, analizar en nuestra organización para poder contribuir a esa gestión del cambio.
Principales tecnologías disponibles, Manuel Neira, que es ya de la casa, muy conocido en este espacio también, magíster en inteligencia de negocios y consultor en analítica de negocios y Big Data. Políticas de protección de la información, un poco acá más enfocado a esos datos o a esos modelos distribuidos, y más de arquitectura y gobierno de datos que están por ahí. También nos va a acompañar Cristian Navarrete, también CEO de una empresa consultora que se dedica a este tema de desarrollo de sistemas informáticos. Entonces, tenemos un panel de lujo, un equipo de expertos que está muy dispuesto a acompañarlos en este proceso, a responder sus dudas y sus inquietudes. Vamos en este entrenamiento, preguntas las dejamos todas al final para poder correr todo el tema, porque como estamos, el espacio es corto, entonces corremos el tema y al final nos dedicamos a responder preguntas, tanto del canal de YouTube como el canal de Cisco, donde tenemos alrededor, que no va a ser fácil, tenemos 708 personas en este canal y tenemos 230 personas en el canal de YouTube. Entonces van a haber muchísimas preguntas, que es lo más probable. Entonces nos perdonan si no las alcanzamos a responder todas. Haremos lo posible por evacuar la mayoría de preguntas. Si su pregunta pues la respondimos dándole respuesta a otra persona, pues o cambiamos de pregunta o ya con eso quedamos ahí ya al día de la pregunta de pronto que querían hacer. ¿Listo? Arranquemos por acá. Preguntas entonces logísticas al final del proceso, cuando hayamos, digamos, hecho las respuestas o dado las respuestas a los temas principales o al tema principal del día de hoy, y después ya nos quedamos atendiendo un poquito temas de logística, temas de conexión, de certificación y demás. ¿Listo? Al final, antes de terminar la sesión, por ambos canales les vamos a compartir dos enlaces, súper importante. Un enlace que es el enlace para la asistencia y un enlace que es el enlace para la encuesta. Es muy importante la encuesta porque en ella nos damos cuenta cómo estuvimos de contenido, cómo estuvo o cómo estuvimos los talleristas en la sesión, recomendaciones, y eso es una mejora continua. Lo hacemos para ustedes, pero es muy importante también ese feedback que recibimos para poder mejorar y para poder siempre tener contenidos actualizados en este tema. Arranquemos entonces. Vamos a hablar de microdatos, el poder de los pequeños datos, se trata de esto. Esos datos que muchas veces los dejamos pasar, no les paramos atención, no le ponemos cuidado, pero que tienen un poder impresionante en la toma de decisiones de nuestra organización. He venido estudiando muchísimo este tema, es uno de los temas que me apasiona profundamente. Puedo confesar que estoy enamorada de los datos. Espero ser doctora en datos porque es un y que una vez pues entramos en ellos, caemos en ellos, esto nos atrapa un montón y he querido entonces empezar a hacer esta serie también de entrenamientos desde lo más básico, ir evolucionando también en este mundo de los datos que nos genera un valor impresionante en el día a día. Cuando yo publicaba este taller decía que los datos los utilizamos en todo momento. En todo momento. Yo voy a hacer una pregunta al aire y vamos a comprobar si no necesitamos datos, pero cuando yo voy a viajar, nos vamos de paseo, vamos a hacer el paseo de fin de año, ¿qué datos creen ustedes que necesitamos? Que me cuenten rápidamente por el chat, van a pasar muy rápido, voy a leer los que más pueda. Cotizaciones, pero ¿qué deben tener esas cotizaciones? Por acá, precio, reserva, hotel, lugar, datos personales, teléfonos, distancia, clima, súper clave, ¿cierto? Fechas. Mire, no, ustedes son, mira, ahí ya tenemos un montón de con quién voy a viajar, el estado de la carretera, el costo, ¿cierto? Mire la cantidad de datos que solamente con una pregunta generamos. El clima, me va a llover, qué ropa llevo, ¿cierto? Y cuando tenemos datos, ¿cierto? Cuando tenemos datos, tomamos decisiones. Dicen, mire, el clima va a estar caluroso, entonces una vez el chingue, pues en Colombia le decimos el chingue al vestido de baño, un tema muy jolgorio, pero para los que no son de acá. No nos vayamos tan lejos, socioeconómico, no, datos más prácticos, vamos a viajar. Pues yo no he hecho un análisis socioeconómico para un viaje, no sé, de pronto una persona mucho más organizada que yo, pero cómo estamos de precio, ¿cierto? En los hoteles, el medio de transporte, si en avión, si nos vamos a ir por carretera, y entonces cuántos kilómetros son y hacemos el cálculo de la gasolina.
¿Cuántos peajes hay de aquí al lugar donde voy a llegar? Datos. Y esos datos nos ayudan a tomar la decisión al final de todo el proceso. Entonces, no voy a ir a Cartagena porque, según la información, o voy a ir mejor a Santa Marta o mejor voy para Medellín y empezamos a tener un conjunto de datos que al final me llevan a tomar una decisión. De eso se trata los microdatos o small data, como lo conocemos en la parte técnica. ¿Qué son esos pequeños datos y cuándo los uso? Cuando voy a preparar el almuerzo, mira, algo del día a día, para no irnos tan lejos y no decir, no, es que eso de los datos es súper técnico y es que no, que hay en la nevera, ¿cierto? Cómo estoy en las verduras, carnes, fruta para el jugo, cuántas personas estamos en la casa, qué hicimos ayer para no repetir, ¿verdad? Datos. Y mira que son datos supremamente sencillos, prácticos, del día a día. Voy a salir y solamente para preparar algo, para viajar, para tomar la decisión de dónde quiero estudiar o dónde voy a matricular a mis hijos, para comprar un regalo, para lo que sea que vaya a hacer. Los datos están en medio de nosotros. Ellos están aquí todo el tiempo. Yo no me imagino tomando una decisión sin datos. Bueno, cuando uno toma decisión sin datos, pues lo más probable es que nos estrellemos, ¿cierto? Y digamos, hijo de madre, yo hubiera habido esto, quizás me hubiera evitado esto. Eso quiere decir que si yo hubiera tenido el dato o la información a la mano, me hubiera evitado este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, datos los necesitamos todo el tiempo, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Vamos a hacer un recorrido pequeño por algunas definiciones, ¿cierto? Que de pronto van a estar en el día a día o en estos días que vamos a estar conectados con este entrenamiento. Vamos a ver algunas definiciones, ¿de acuerdo? Y vamos a arrancar por acá. Me dan un segundo, por favor. Y vamos a arrancar con la primera. A mí me gusta esta porque es la básica. ¿Qué es minería de datos? Entonces, minería, yo no sé si ustedes, las personas que de pronto conocen el tema de la minería, bueno, y los que no, no es tan difícil. La minería, entonces recuerden que para nosotros llegar a ese metal precioso, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve la minería artesanal, ¿cierto? Es que alguien lo dijo por el chat, extraer. Y entonces echan mucha arena, es lo que yo he visto, perdonad mi ignorancia si alguien tiene el proceso un poco más claro. Entonces hay un montón de arena, ¿cierto? Que es lo que yo digo ya, esos son el montón de datos que tenemos y empezamos a cernir, a mover ese cernidor y en la parte de arriba van quedando, ¿cierto? Lo más grueso, lo más relevante, o decimos nosotros, las piedras preciosas, ¿cierto? De eso se trata la minería, de extraer de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Los más importantes. ¿Para quién? Para mí, para mi proyecto, para mi organización, para lo que yo quiero hacer. Por tanto, la minería de datos es algo que se hace, podemos decir, que tiene la misma lógica de hacerse, ¿cierto? De realizarse, pero no todos los datos son igual de importantes para todas las organizaciones. Por eso no es un tema estándar, no es un tema de copiar y pegar, ¿cierto? Entonces estos mismos datos para todo el mundo, para todas las empresas, ahora en adelante todas las empresas toman estos mismos datos. Hay unos datos básicos, ¿cierto? Que me van a permitir trabajar, pero hay unos datos propios de mi modelo de negocio o de mi empresa. Súper importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí es cuando extraemos de grandes volúmenes de datos, ojo, de grandes, no grandes, de grandes volúmenes de datos extraemos esa información que tiene relevancia para mí. Por eso es muy importante que antes de hacer minería, ¿cierto? Organicemos la estructura de datos, nos sentemos con nuestro equipo de trabajo a decir qué datos queremos extraer, porque si no también nos vamos a encontrar haciendo una extracción de datos que no vamos a usar o que no tienen relevancia dentro de mi organización. ¿Qué son los datos? Ya sabemos que la minería es extraer y extraemos datos. Los datos son cualquier hecho, número, texto, información, mejor dicho, y decimos procesado por una computadora, cuando lo hablamos a nivel de base de tecnología, ¿cierto? Pero también hablamos de datos que extraemos en una entrevista, en un proceso, pero cuando hablamos de la minería de datos nos la estamos llevando puntualmente a lo que tiene la capacidad de procesar un computador, ¿cierto? Un sistema de información. Entonces, aquí es muy importante porque
hoy en día, toda la información que nosotros tenemos la posibilidad de capturar, ¿cierto? Es a través de las redes sociales, de nuestro computador, mejor dicho, si ustedes tienen una página en Facebook, si tienen un canal en Instagram, si tienen una página web, si tienen lo que sea que tengan, ¿cierto? Genera volúmenes de datos. Entonces, no importa si tienen un canal, dos canales, entre más tengan, más datos están generando. Tenemos en cuenta qué datos me están generando qué canal, ¿cierto? Qué datos me está arrojando, pero también qué datos, perdón, salí de mi pantalla. Vuelvo por acá, listo. Entonces, ¿y qué datos necesito para también poder hacer esa estructura y decir, para mí es muy importante en mi organización tener claro de dónde me están comprando los usuarios, de dónde vienen, a qué horas se están haciendo las transacciones o las transacciones, la mayor cantidad de transacciones se está haciendo determinados días a determinadas horas. O la forma de pago que se está usando, están pagando más con tarjetas de crédito que con tarjeta de débito. Por el contrario, piden más el pago contra entrega. Datos. Datos que no necesitan, y ahora lo vamos a ver, un sistema sofisticado, ¿cierto? Sino que necesitan, como estamos hablando de los microdatos, pues justamente una estructura sencilla que nos permita optimizar los datos que estoy generando y no pararle bolas, pues como a todo, ¿cierto? Sino que poder tener los datos más importantes. ¿Qué tenemos? Tenemos datos operativos, datos no operativos y metadatos. Entonces, en los operativos podemos tener los que son de transacciones, ¿cierto? Ventas, costos, formas de pago, montos, todo lo que nos genera el inventario, la nómina, la contabilidad, lo que es la operación. Todo lo que involucra la operación está en esos datos operativos. Los no operacionales, las ventas de la industria, datos de pronóstico del tiempo, que si el dólar subió o bajó, cómo está la moneda al momento del cambio, cómo se está comportando la economía, entonces datos macroeconómicos y microeconómicos, esos que no son operacionales porque no dependen de mi organización, ¿cierto? Sino que están afuera, los llamamos los macrodatos, pero que de alguna forma influyen en que yo tome decisiones. Por ejemplo, no operacional, cuando dicen la tendencia de los colores que están en tendencia en esta temporada son, no sé, el azul y el amarillo, ¿cierto? Es un dato no operacional, pero tiene una influencia. Si yo tengo un negocio que está enfocado en la moda o en la confección o alineado en esos temas, pues los colores juegan un papel importante del dato macroeconómico. Digo, no, entonces la colección va a ser azul y morada, o vamos a sacar esta línea, o vamos a decorar, porque el macrodato dice que esto está en tendencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos para metadatos, datos sobre los datos en sí. Aquí empezamos un poquito. El metadato, entonces ya tengo el dato y profundizo un poquito más. Estado del clima, pero ¿en qué ciudad? ¿Cierto? O en qué país, en dónde puedo profundizar más. Y también entonces empiezo a conectar esto con la base de datos, ¿cierto? O definiciones, o cómo conecto, o cómo necesito conectar más, de una forma más delgada, el dato que ya acabo de encontrar. Y esto ya va a nivel de procesamiento a través de aplicaciones. ¿Listo? Aquí ya creo que lo pasamos. Bueno, aquí hay un refuerzo. En general, la minería de datos dice, a veces se llama descubrimiento de datos o de conocimiento. Y es muy importante porque los datos nos permiten conocer de una forma más detallada ciertos comportamientos de nuestros usuarios, de nuestros consumidores, ¿cierto? Nos permite analizar desde diferentes posturas. De pronto el comportamiento de una industria o de un sector en una ciudad es diferente al de otra. Entonces hay diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. Súper importante. Y aquí es donde nosotros decimos, es la información útil que yo puedo utilizar para aumentar ingresos, reducir costos o hacer ambas cosas.
De nada me sirve hacer una minería de datos juiciosos si no sé para qué. De nada me sirve capturar un montón de datos si no sé para qué los voy a usar. O no sé en mi estrategia de organización qué valor tiene. ¿Listo? Nos vamos por acá. Los macrodatos, entonces ya sabemos que si los microdatos son esos pequeños datos que podemos procesar directamente nosotros sin necesidad de un sistema sofisticado, de un computador o de personal especializado, los macrodatos son todo lo contrario, ¿cierto? Datos también llamados datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala o big data, que eso lo escuchamos con más frecuencia. Entonces se refiere a volúmenes de datos complejos, ¿cierto? Que requieren ya el sistema sofisticado que no requerimos en los microdatos, pero que, dicen ahí, necesitamos expertos para que nos ayuden a leer esa información, a desglosarla, a estructurarla, a ponerla de alguna manera en orden, distribuirla a los departamentos o las áreas que la requieren y hacer este proceso continuamente. Eso es un filtrado rápido, ¿cierto? Coloco unas palabras, como llamamos nosotros, palabras claves, la base de datos o el sistema las reúne, hay unos más sofisticados que encuentran similitudes y la arrastran, pero después la distribuyen a la organización dependiendo las áreas que estén involucradas. Los macrodatos entonces están enmarcados en ese big data que conocemos, que no podemos, y ahorita vamos a ver algunas características, procesar. ¿Listo? Y los microdatos, que es donde nos vamos a concentrar hoy justamente, pues hablamos de ese volumen de datos a pequeña escala, que son los que da mi organización, mi empresa, ¿cierto? Que son los que podemos procesar nosotros mismos, podemos organizar, que nos permiten por lo menos a una forma muy asequible poderlos trabajar. Entonces también microdatos, data, pues es una dimensión reducida y clave esto, comprensión humana. Los microdatos están al alcance de la comprensión nuestra. Entonces aquí de pronto no necesitamos el súper experto, la persona especializada o pagar una cantidad de dinero por un sistema, porque mientras tenga la capacidad de hacerlo bajo mi comprensión y pueda analizarlos con mi equipo de trabajo, está ahí, estamos dentro del marco de los microdatos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? No hay preguntas, pero de claridad. ¿Estamos bien? ¿Está claro el tema? Las definiciones. Listo, Adriana por acá dice que vamos muy bien, Luis también, claro. Bueno, por acá va a hablar de diferencias, ventajas y beneficios. Por acá me dice, creo que el chat no se ve para todos, ¿cierto? Por acá dice, no, no se ve, no veo el chat. Ya lo organizamos, Dianita, no te preocupes. ¿Ya? Ah, listo, perfecto. Entonces, en YouTube, no sé, Carlos, si vamos bien con las personas, tenemos alguna pregunta de pronto en YouTube o alguna claridad. Por acá estoy leyendo y dicen, no, todo súper claro, muy bien. Otro dice que tuvo dificultades para ingresar, pero ya ahí está Marta súper conectada con nosotros. Listo, Ah, mira, perfecto. por aquí Andrés Rojas, que es una pregunta de antes, dice, ¿hay algún parámetro para saber si una database es small o big data? ¿Una qué? Yo lo miro por acá. Que si hay algún parámetro para saber si hay una base de datos, o sea, que nosotros la veamos y decimos, uff, ¿esto es small o es big data? O sea, Bueno, ¿a lo que partir pasa, de lo cuándo? que pasa, lo que pasa es que la característica principal, ¿cierto? Quizás es que yo lo pueda procesar, que todavía con mi equipo de trabajo o como yo lo tenga organizado, lo pueda estructurar, le pueda dar un orden y lo pueda analizar y lo pueda leer. Cuando se nos sale a los macros, que ya es como volumen de información que no tiene todavía un orden, una estructura, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer o lo que hacen estos sistemas sofisticados, pues por ahí empezamos ya a decir, esto se nos sale un poquito de control y son grandes organizaciones o proyectos que manejan un volumen de datos gigante. Por acá dice, ¿desde qué volúmenes se puede deducir cuando es Big Data? Nuevamente, cuando ya no los podemos analizar, cuando no podemos extraerlos
nosotros mismos, sino que ya la empresa creció, ya tenemos muchas sucursales o tenemos varias sucursales y ya requerimos la ayuda de un experto y, por supuesto, la información. El chat, me perdonarán, pero el chat pasa súper rápido. Entonces algunas cosas las alcanzamos a tener. Y vamos a ver si hacemos un barrido de preguntas, porque hay preguntas muy interesantes y quizás al final podemos hacer un refuerzo de definiciones, de comparaciones y demás. Entonces vamos a continuar por acá. Diferencias, ventajas y beneficios. Vamos a tener uno. Néstor por acá dice, bueno, Néstor, por aquí dice la definición de metadatos es cerrada. Yo tengo en mi definición, puede que esté equivocada porque por supuesto no nos la sabemos todas, que es un dato, ¿cierto? Tenemos un dato y es la información de un dato sobre otro. Entonces tenemos el dato principal y a partir de ese dato empezamos a extraer datos muchos más puntuales o más detallados. Ahora, Néstor, puede ser, ¿cierto? Que esté un poco errada en la definición, pero lo tengo por ahora por ese tema, pero prometo que le daremos una buscadita más profunda y quizás con alguno de nuestros expertos también que nos acompañen en el transcurso lo podemos descifrar mejor, o si tú nos ayudas por el chat una definición de pronto un poco más clara, técnica, también súper válido. Aquí estamos para aprender todos y por supuesto los que nos hacemos de este lado y acá no nos las sabemos todas al mismo tiempo, pero prometemos por supuesto consultar algo que no tengamos en el radar de pronto muy bien. ¿Listo? Entonces por ahí, gracias Néstor. Bueno, pasó súper rápido de pronto por acá el chat también. Vamos a hablar un poquito entonces de diferencia, ¿cierto? Ventajas, beneficios de lo que estamos hablando hoy acá. Y nos vamos a ir un poquito por acá. Una de las diferencias fundamentales entre los microdatos, ¿cierto? Y los macrodatos, ¿cierto? Es uno, pues que los microdatos, ya lo habíamos dicho, son asequibles para las empresas, ¿cierto? Que los podemos, digamos, analizar. Ahora, aquí hay algo muy importante y creo que lo alcancé a leer en el chat, pero se me pasó un poquito por ahí. Todos los datos son eventualmente analizados, o sea, son analizables en la medida, digamos, de que los podamos estructurar y organizar. Cuando ya tenemos volúmenes de datos, ¿cierto? Ya quizás necesitamos de una tarea mucho más juiciosa y de expertos que nos ayuden a estructurarlos, que nos ayuden a darle como esa arquitectura de alguna manera como lo conocemos nosotros para poder ya entenderlos de una manera más precisa. Cuando estamos hablando de microdatos, pues de pronto no es mucho tecnicismo, no mucha estructura, pero lo podemos organizar. Sí recomiendo siempre es que hagamos un análisis previo de los datos que necesitamos o de los datos que queremos capturar. Muchas veces encontramos formularios que piden un montón de información y cuando uno ahí le pregunta a la empresa, cuéntame para qué los usa, no, pues no para nada. Entonces, vienen datos que no estamos usando, que no estamos analizando y que al final del proceso no los estamos teniendo en cuenta para tomar decisiones. Entonces, este es un trabajo juicioso de hacer un listado, ¿cierto? De qué datos necesito y para qué los necesito. Y cómo los voy a capturar o en qué canales los puedo capturar. Entonces, aquí es muy importante conocer para qué necesito el dato, en qué valor me va a generar. Por ejemplo, en los tipos de formulario que nosotros utilizamos para las inscripciones. Entonces decimos, bueno, queremos saber cuántos son emprendedores, cuántos son empresarios, cuánto les interesan qué tipo de temas, entonces para nosotros poder diseñarlos, la asistencia, si la asistencia está muy bajita, decimos algo pasó, la encuesta si no le fue muy bien a un tallerista o por el contrario le fue muy bien, entonces sabemos que podemos seguir haciendo cosas con el equipo de trabajo, en fin, pero son datos que de alguna forma utilizamos. El análisis de los microdatos es sencillo porque está a nuestro alrededor. Y aquí entonces muy importante, hay un libro, de hecho que fue de los primeros libros que tuve la oportunidad de leer, y es los datos están todo el tiempo a nuestro alrededor. Es cuestión de despertar ese sentido de observación, de análisis. A veces el cliente nos da información valiosa cuando lo estamos atendiendo, cuando nos llena las encuestas, cuando está satisfecho o no satisfecho con algo. Estamos capturando datos, recogiendo datos todo el tiempo.
lo que vemos, el cambio de comportamiento de pronto de los proveedores o los precios que nos están brindando los proveedores, en fin. Entonces ahí es muy importante que tengamos claro que el análisis de los microdatos es sencillo y una de las razones, pueden haber varias o alrededor pueden haber varias, pero es porque están a la mano nuestra, están a nuestro alrededor y es mucho más fácil detectarlos. Los microdatos implican adquirir conjunto de datos específicos a través del menor esfuerzo. Nuevamente, cuando tenemos claridad, ¿cierto? De los datos que necesito, específicamente qué dato necesito, para qué lo necesito, qué quiero resolver con esa información, qué valor me va a generar, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues dice, con el menor esfuerzo. Si yo lo tengo organizado, si sé cómo organizar la información, pues a partir de ahí puedo empezar a entender esos pequeños datos que están llegando a mi organización. De microdatos es más asequible para las empresas, ya que pueden obtener resultados procesables sin tener que adquirir sistemas costosos, ya lo habíamos dicho, entonces lo podemos hacer nosotros mismos, podemos utilizar, por ejemplo, los que tienen red, utilizan Facebook y las campañas, el mismo sistema, los mismos sistemas nos arrojan una información importante, lo hemos visto en algunos entrenamientos cuando hacemos ese análisis de datos y dicen, bueno, ¿de dónde están llegando sus clientes? ¿Quiénes están comprando? ¿Qué están comprando? ¿Cómo están pagando? Cada cuánto, entonces esa información la podemos analizar y procesar nosotros. Por acá los microdatos ayudan a interactuar con el cliente, muy importante. Entonces también esto nos hace tener una cercanía con el cliente. Cuando hablamos de volúmenes de datos, uno dice, madre, pues no puedo sentarme a hablar con el cliente para este tipo de cosas, pero la ventaja de los microdatos es que nos ayudan justamente a tenerlos de primera mano del cliente, que los podemos sacar con más tranquilidad o obtener de mano directa o de voz directa de nuestro cliente o de nuestros usuarios. Por eso la importancia de que estemos atentos, que desarrollemos el sentido de observar, de analizar, de escuchar, ¿cierto? Lo que está pasando alrededor de nuestros negocios o lo que está pasando alrededor de nuestras iniciativas, porque esos datos son importantes. Hablamos de los datos cuando empezamos a validar, tomo datos cuando de hecho tengo una idea de negocio, ¿cierto? Tengo datos cuando valido y digo valido o invalido desde la idea porque tengo información o tengo datos y a partir de ahí pues empezamos a trabajar nuestras ideas de negocio y nuestros modelos de negocio. Los macrodatos, ¿cierto? Entonces dice es relevante, pero no debe asumir que grande no significa mejor. Entonces aquí, para no profundizar mucho en el tema, nosotros cuando trabajamos con micros o medianas empresas, ¿cierto? Dependiendo la cantidad de información que necesite, lo vamos a ver más adelante, el tipo de aplicaciones, el tipo de herramientas, los expertos o los perfiles que nos pueden, de profesionales que nos pueden ayudar el tema, pero no necesariamente volumen en modelos de negocio pequeños, microempresas o más empresas, significa mejor. O sea, no es que si yo tengo un montón de información significa mejor. Muchas veces cuando hay grandes bases de datos hay que cernir y cernir hasta encontrar, ¿cierto? Información valiosa. Entonces, no necesariamente el volumen de información traduce que tengamos buenos datos. Entonces, a veces nos toca esculcar, hacer minería para extraer los datos más importantes. Entonces, tenemos sistemas que arrojan un montón de información todo el tiempo en una cantidad absurda, digo yo, es un montón de información y ahí entonces el uso de herramientas tecnológicas especializadas para poder extraer lo mejor de esos datos para tomar decisiones. Listo, aquí esto ya lo vimos, un poquito allá, entre más información no significa que es mejor, o sea, el volumen no traduce a mejor y a veces tenemos que hacer una tarea dispendiosa para quedarnos con la información más relevante o la información más importante. Por acá hay un proceso, ¿no? Dice, para comprender cómo los grandes datos pueden ser de ayuda para una organización, entonces habla de que tenemos que extraerlos, ¿cierto? Y cuando dice de múltiples fuentes es porque quizás nos está llegando información de muchas fuentes, y entonces tenemos que extraerlos, limpiarlos, organizarlos, y después, bueno, viene todo un ejercicio de distribuirlos o de caracterizarlos dependiendo
qué los necesito y para quién los necesito. Entonces, en una gran organización hacen el proceso de análisis y lo más probable es que empiecen a distribuir información dependiendo el área que es. Entonces, si es el área contable, de mercadeo, recursos humanos, pues yo no le voy a mandar todo el volumen de información a un área cuando eso requiere solamente una parte. Entonces, de eso se trata, el extraer, de limpiar, de organizar y quizás de distribuir dependiendo para quién lo necesite. ¿Listo? Acá las 3B, volumen, variedad y velocidad. Aquí no son las 3B, aquí son las 3V o pequeña. Es cierto, no es el bueno, bonito, barato, sino que nos vamos para la otra B, y el volumen, variedad y velocidad, ¿cierto? Entonces, antes de entender cómo podemos usar los tipos de datos, vamos a ver estas 3B, volumen, variedad, velocidad. Y aquí nos vamos, entonces es volumen, ¿cierto? Y aquí voy a hacer de pronto una acotación. Las 3B son muy frecuentes cuando uno inicia en este tema de entender cómo funcionan los datos, ¿cierto? Entonces se encuentra mucha lectura o mucha literatura más enfocada a Big Data de pronto que a los microdatos. Hay unos estudios de los microdatos, por supuesto, pero las 3B son más conocidas o digamos que las usamos más o se usan más cuando hablamos de volúmenes grandes de datos en Big Data. Entonces hablan del volumen de datos, la variedad de los datos y la velocidad de los datos, ¿cierto? Pero de alguna forma la podemos relacionar también con los datos que podemos generar o estamos generando en nuestra organización. El volumen de datos, por supuesto, está resaltado, la gran cantidad de datos que tiene que procesarse, es el volumen de datos. La variedad, entonces se refiere a los tipos de datos y aquí aclara que en el Big Data puede traslucir de cantidad total de visitantes, por ejemplo, sin importar cómo hayan llegado. Entonces, aquí es donde hablamos de esa separación o caracterización de la información, ¿cierto? Entonces, muy importante, la variedad de los datos. Llegan muchos datos y cuando decimos que limpiamos la información, cuando decimos que le hacemos todo un proceso, no quiere decir que estemos desestimando el valor que tiene de pronto un dato. Es que este dato no es importante y este de pronto lo es más. Depende también del tipo de organización, depende para qué lo quiero usar, para qué área de la organización lo voy a distribuir. Pero digamos que una de las cosas de este ejercicio es no descatime un dato, pero si no lo va a usar o todavía no sabe para qué lo necesita o qué va a resolver, pues procure no pedirlo, no capturarlo. Cuando hablamos de volumen de datos, esto se nos sale de las manos porque hay una lluvia de información de múltiples fuentes todo el tiempo. Entonces aquí no podemos decir como este dato sí, este dato no. Pero en los microdatos tenemos esta facilidad. Es decir, oiga, en mi formulario voy a pedir este tipo de información porque necesito tener esos datos para la nueva estrategia o para saber si es importante ampliar mi negocio y hacia dónde, ¿no? Si no tenemos datos, vamos a poner una sede, no sé, en Barranquilla, y decir, pero ¿cuántos clientes han comprado en los últimos meses o el último año en Barranquilla? No, pues no sabemos. O cuál es el ticket promedio de ventas en esa ciudad. ¿Vale la pena realmente entrar en gastos para poner una sede o una sucursal o montar una operación en esa ciudad? Necesitamos datos, ¿de acuerdo? Entonces, importante la variedad. Cuando hablamos de volúmenes de datos, pues no escatimamos, pero siempre entramos en el proceso de organizar esos datos, estructurarlos, limpiarlos para después distribuirlos. Entonces, muy importante para que, ¿cierto? La voy a usar. Y esto pasa mucho. Hoy en día, yo estoy segura que si vamos a una de sus organizaciones, tienen un montón de datos, pero no saben para qué los tienen. Entonces, sí, ahí hay información. ¿Para qué? A veces tomamos decisiones basadas en la intuición, ¿cierto? Es como yo ya conozco el negocio y soy un ducho y tomo información, pero dejamos de lado información o datos valiosos. Velocidad, la velocidad de datos describe la rapidez a la que se adquiere y se procesa la información, ¿cierto? Y nuevamente volvemos al volumen de datos, a los macrodatos, implica, y aquí lo tenemos, grandes cantidades de información recuperada y analizada periódicamente. Entonces, la velocidad en la que se puede procesar esa información. Entonces tenemos volumen, variedad, velocidad, más en el contexto de los macrodatos, pero no descatimemos, no dejemos de lado el tener en cuenta
algunas de estas cosas para cuando aplicamos en nuestros negocios, cuando hacemos microdatos, ¿cierto? Volúmenes de información, en los macrodatos, pues es información, volumen de información a gran escala, pero el volumen de información que genera mi organización, pues también me ayuda a tomar decisiones. Entonces, no lo escatimemos del todo. Los beneficios de usar los microdatos. Vamos a ir un poquito por acá ya para ir cerrando, ¿cierto? Y entrar un poco de pronto a preguntas. Aquí algo muy chévere y es que los microdatos están en todas partes y lo hablábamos hace un momento. Entonces, los microdatos los podemos obtener de la compra que nos acabó de hacer el cliente, de una encuesta de satisfacción que hicimos, del resultado de una campaña de pronto que lanzamos. Entonces, podemos decir que está en todos lados. Si tengo una red social abierta, pues justamente ahí podemos obtener datos del comportamiento de mi negocio, de mi empresa, de mi producto o de mi servicio. ¿De acuerdo? Un segundo. Perfecto. Entonces acá hablamos de que las redes sociales, y esto yo siempre lo traigo como al escenario, y es cuando tenemos, mira, ustedes no saben la cantidad de información tan valiosa que nos aporta solamente con tener una página en Facebook o un canal abierto en Instagram. Entonces hay mucha información, ¿cierto? Que a veces no le paramos bolas, es como que la dejamos pasar por alto, ¿cierto? No la usamos o no le prestamos la suficiente atención. Y a veces llega uno y dice, pero mire, ustedes se dieron cuenta de las reacciones que tuvo este producto. Y uno dice, no, y le dicen a uno, no, mira, no, no sé de dónde salió esta información o no sé por qué sucedió esto. Y a veces toda la huella digital que dejamos con solo entrar a Internet está generando datos todo el tiempo, todo el tiempo. Todo movimiento que hagamos en lo digital no pasa por desapercibido. Y ahí es muy importante tenerlo en cuenta. No dejemos pasar por desapercibido la información que nos dan nuestros clientes a través de las redes sociales, a través de las plataformas que tenemos, de las campañas que hacemos. De hecho, solamente de hablar con el cliente de pronto para preguntarle cómo le fue con su entrega, pues ya ahí tenemos datos. O cuando le preguntamos al cliente qué podemos hacer para mejorar. Entonces, ahí decimos como, bueno, importante porque están en todos lados, pero las podemos también procesar y los podemos usar en nuestra organización. Hablamos un poquito sí, de la huella digital. Los microdatos se traducen inmediatamente en inteligencia empresarial. Entonces, yo puedo decir que cuando tengo microdatos, ¿cierto? Y estoy atento a lo que está pasando alrededor de mi producto, de mi servicio, de mi empresa, pues lo puedo traducir en inteligencia empresarial y puedo usar los datos de manera estratégica, de manera inteligente para tomar decisiones rápidas. Si yo sé que los martes o, no sé, los jueves o viernes por ser fin de semana, ¿cierto? Me llega más gente y eso pasa en el día a día, pasa en los restaurantes, en las zonas, digamos, de donde están los restaurantes o de pronto las discotecas o de pronto cuando nos alistamos, o sea, se alistan los almacenes para atender las temporadas, pues ya tenemos información. El año pasado, y por eso hacen los comparativos, el año pasado en esta fecha se había vendido tanto, ¿cierto? O compran más mujeres que hombres, o a tal hora sucede esto, resulta que no entran clientes a mi negocio, entonces empezamos a tener que tomar decisiones a raíz de esto. Y entonces nos inventamos el 2x1, nos inventamos la hora feliz para las promociones, y a veces uno ve promociones buenísimas y dicen, pero esto es el martes. Resulta que para esa empresa, para ese restaurante, para ese almacén, el martes a esa hora es cuando decimos nosotros es la hora valle. Y nos toca utilizar los microdatos o los datos que estamos generando para tomar decisiones de cómo vamos a resolver eso. Eso se nos convierte en estrategias o en inteligencia empresarial. Y para eso debemos estar atentos a la información, ¿cierto? O
pues por supuesto, nos venimos de allá para acá haciendo un proceso, qué datos necesito para tomar qué decisiones, qué datos necesito para resolver que el martes no me está entrando gente a mi local o no están visitando mi página. O resulta que por temas de pandemia quizás la gente navega más de noche en las plataformas. ¿Qué hago para atender a este público, a esos potenciales clientes que están llegando? Entonces, aquí este ejercicio, porque me ayuda a tomar decisiones rápido. Hace poco preguntaba en una página, pero era súper tarde, como a las 2 de la mañana, y se me dio como utilizar el chat y me contestaron. Y yo dije, increíble, ¿por qué están contestando hasta ahora? Entonces le pregunté a la persona que me atendió, yo lo pensé que era un chatbot, yo me está contestando la máquina, y no, era una persona que me estaba respondiendo que necesitaba saber del producto. Y cuando le dijo, ¿están atendiendo? Me dice, sí, nos dimos cuenta que durante la pandemia las personas están navegando más y están comprando más o están interesadas en los productos a altas horas de la noche y parte de la madrugada. Y estábamos perdiendo esos clientes porque no teníamos el canal de atención disponible. Entonces lo que hicimos fue montar unos turnos, ¿cierto? Se turnan en el equipo de trabajo para poder atender. ¿De dónde salió eso? De los datos que genera la misma empresa o el mismo proyecto y toman decisiones rápidamente y estratégicamente para el negocio, para vender más, para mitigar riesgos, para mejorar un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Los microdatos se centran en el usuario final, súper importante, y por ahí vamos a tener debate y conversaciones un poco más profundas de pronto entre los macrodatos y los microdatos, pero mira, el microdato se centra en el usuario final. Y por eso quería traerlo hoy al inicio de este ejercicio, porque el microdato está concentrado en ese cliente del día a día, ¿cierto? En el que yo atiendo, en el que me está comprando justamente mi producto y mi servicio. Entonces, ahí es muy, muy importante poder que esas decisiones que yo tomo a nivel de la inteligencia de mi negocio, ¿cierto? La inteligencia del mi emprendimiento, las decisiones que tome estratégicamente están basadas en los microdatos, pero estas están centradas en el usuario final. Las replanteamos un poquito cuando estamos analizando los datos que está capturando una empresa y le decimos, ese dato, ¿por qué es tan relevante para ti? Entonces dicen, no, porque yo quiero saber, pero no está el usuario final centrado en esos datos. Entonces es muy probable que al final la estrategia no nos dé para atender mejor, ¿cierto? Ese segmento de clientes que estoy atendiendo en mi empresa. Entonces, súper importante. Los microdatos se centran en el usuario final. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que la información que solicitamos o que extraemos esté centrada en ese usuario y lo podamos atender. Mientras estemos hablando de microdatos, va a ser mucho más fácil, mucho más práctico. Cuando ya nos vamos a esa escala de los grandes datos, nos entramos en unas aguas profundas que ya habla de inteligencia artificial, que ya habla de machine learning, que de pronto por ahí nos iremos quizás más adelante, pero son temas un poco más técnicos y más gruesos. Aquí, para las micro y para las pequeñas empresas, microdatos organizados, bien estructurados, teniendo claridad para qué los necesito, en qué me van a servir, cómo me van a generar valor, pero sobre todo, cómo me van a ayudar para atender mejor, fidelizar, para retener, para capturar el usuario final que tengo identificado en mi organización. Listo, por aquí. Yo creo que estaba pendiente de no pasarme tanto de las 7 de la noche para poder hablar un ratico. Tenemos tarea con algunas preguntas. Vamos a ver, como voy a estar moderando, vamos a aprovechar también a los expertos que van a estar acá. Este es el primer módulo de los 8 que vamos a ver. Hay preguntas que hemos mapeando que quizás son para los temas de más adelante o quizás al final hacemos un refuerzo chévere y de pronto sentamos a un par de expertos de Big Data y de analítica que nos puedan responder algunas preguntas más técnicas y más profundas de este tema, pero también aprovechen las personas que en el chat ya tienen conocimiento, que algunos están diciendo, oiga, puede que sea esto, puede que sea lo otro, entonces ahí vamos compartiendo también ese tipo de información. Muy importante, y que quería centrarlo hoy, microdatos. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos asustados por los macrodatos
o el Big Data, pero resulta que en nuestras micros y pequeñas, pequeñas y medianas empresas, pues que son además la mayoría de nuestro ecosistema o nuestro tejido empresarial, pues a veces nos quedamos esperando a ver si algún día voy a llegar allá y dejamos de hacer este tipo de cosas que tenemos a la mano. Y nuevamente aquí prima la practicidad, aquí prima el cómo puedo usar y cómo puedo potenciar mi negocio con los datos que ya estoy generando o cómo puedo organizarme para capturar datos desde ya. O sea, podemos salir mañana a organizar los datos que nos están generando Facebook, Instagram, los que nos están generando las personas que nos hacen preguntas por WhatsApp, ¿cierto? Estar atentos, atentos a esa información. No la dejemos pasar, porque si la dejamos pasar nos quedamos sin datos valiosos para tomar decisiones valiosas en nuestra organización. Todos los datos nos ayudan a validar. Toda validación nos ayuda a innovar. Todo dato que tenemos, por supuesto, nos ayuda a tomar decisiones y en los microdatos, decisiones centradas en el usuario final. ¿Listo? Entonces, por aquí un barrido de lo que podemos empezar a hacer con este tema. Ya en los demás espacios quizás vamos a entrarnos un poquito más profundo, pero no quería dejar pasar este espacio para hablar con ustedes de los microdatos y la diferencia que podemos encontrar. Y por favor, que no nos dé miedo hacerlo, que arranquemos, que leamos. Me están preguntando por el nombre del libro, se llama Small Data, las pequeñas pistas que revelan grandes tendencias. Es un libro muy chévere, que de hecho es cero técnico. No se preocupen y no se asusten con el tecnicismo. A veces es abrumador y yo a veces trato como de, cada vez que estudio más, digo, uy, apareció un nuevo término y me queda aquí esto como empata, pero no necesariamente necesitamos tener todo el tecnicismo del Big Data o vayamos haciendo estos primeros pasos o tomando estas primeras decisiones para utilizarla en nuestros emprendimientos. Cuando nosotros mandamos a validar al emprendedor, estamos hablando de microdatos. Vaya por favor y traiga esos microdatos y los analizamos a ver qué tienen. Ahí lo puso Stephanie, Small Data de Martin C. Por ahí. Linston, creo que es el apellido, y es un libro muy chévere porque él dice cómo empezó a ser muy detallista con los datos, cómo empieza a observar, cómo empieza a dedicarle tiempo a esas pequeñas cosas que van pasando alrededor para poder determinar finalmente cómo podemos diseñar buenas estrategias, definir unas tendencias importantes. ¿Listo? Nos vamos a ir por acá, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a ver, hay muchísimas preguntas. Habrán preguntas que las vamos a dejar para las otras sesiones, pero arranquemos, Carlitos, ¿qué tenemos por el canal de YouTube y qué tenemos por acá? Veremos cómo capturar en WhatsApp, me preguntan por acá. Arranquemos por allá por YouTube, Carlitos. Pues de hecho es muy interesante la conversación que se está dando en YouTube porque entre ellos mismos se responden, entonces es muy chévere esa iteración que están teniendo los asistentes. Entonces por ahí unos preguntaban de pronto qué herramienta yo puedo utilizar para empezar a analizar mis datos, entonces por ahí responden, por aquí, esperen que se me fue, Que de Cristian, pronto dime. que de pronto Excel, me da mucha risa porque cuando yo le preguntaba a uno de mis profesores, ¿cómo pueden arrancar? Dice, bueno, organiza su información en Excel, por lo menos para empezar. Muchas veces ni eso tenemos, o tenemos la base de datos en Excel y no la organizamos, no la clasificamos, o sea, y pedimos información y a veces no nos tomamos el tiempo, ¿cierto? De mirar, oiga, qué me respondieron, de dónde me respondieron, qué datos puedo sacar y tenemos ahí un montón de datos, pero no los estamos utilizando. No, y yo creo ahí, Dianita, sabes que es muy importante aclarar que esta charla, de cierto modo, pues primero es el abrebocas a unos temas mucho más técnicos, más, digamos que más profundos. Y segundo, que aquí lo que queremos dar a conocer un poco es, venga, esto cómo se come, cómo se mira, por dónde debo empezar, más no cómo yo voy a empezar ya de fondo a analizarlos. Es decir,
aquí muchos de pronto están dándose cuenta, venga, mi emprendimiento, de verdad yo no tengo ni idea quién me compra, de dónde, en qué lugar, a qué horas, cuáles son mis horas pico, cuáles, y porque, a ver, o sea, nosotros de alguna forma lo que queremos es que se empoderen de sus emprendimientos y digan, venga, aquí donde yo puedo empezar entonces a tocar estos topics, a sacar información para vender más y no para yo de pronto hacerle el trabajo de TI a una empresa adicional, ¿no? Que es un poco lo que nosotros queremos aquí, es empoderarlos que ustedes mismos cuando, Ujú. si son unos tesos en Small Data, pues de pronto entonces una solución para emprendimientos que no tienen ni idea y ahí tienen un emprendimiento. Entonces esto es para que también lo tengan en el radar todos nuestros asistentes. No, Em, súper. Y uno de nuestros objetivos, Carlos, con esto es abrir el espacio para la conversación, para el debate, para el aprendizaje, despertar la curiosidad. Yo creo que hoy hay personas que están preguntando cosas que antes no preguntaban. Entonces, oye, ¿cómo hago para analizar? ¿Cómo puedo capturar los datos? ¿Cómo puedo procesarlos más rápido? ¿Cómo? ¿Por dónde arranco? Y de esto se tratan estos ejercicios. Justamente más adelante vamos a tener un curso mucho juicioso alrededor del tema, pero hay personas que conocen muchísimo del tema y a veces no la consultamos, a veces no sabemos ni que existen y a veces en nuestra empresa no tenemos la dinámica o la disciplina de organizar esta información que ya tenemos. Yo digo, arranquen con lo que ya tienen, con las redes que ya tienen, con la información que ya están capturando. Siéntense en al menos una vez al mes a analizar la información que generaron sus redes y ahí está Analytics de Google, por supuesto que les ayuda un montón, casi que las herramientas que nos ayudan, por ejemplo, con CRMs, también traen un análisis, entonces solamente que a veces no los usamos y nos quedamos como haciendo maromas con lo que logramos medianamente como deducir, pero no vamos un poquito más al fondo. de acuerdo, Dianita. Bueno, yo Listo, por aquí estoy viendo Por acá algunas. Lorena dice, Carlitos, perdóname, Lorena dice, ya existen Tranqui. herramientas para Small Data, dice Excel, algunos decían como el Excel lo aguanta todo, pero bueno, también tiene sus límites, sus limitaciones, pero podemos cuando estamos arrancando, pues tabular en Excel es lo más práctico que tenemos de pronto, pero ojo, esto depende de mi empresa, del tamaño de mi empresa, si crezco, pues por supuesto ya tengo que ir evolucionando un poco. ¿Listo? Carlitos, me ibas a decir por allá algo. Sí, estaba leyendo por aquí, a ver, en YouTube, animándolos para que escriban. Em, Nos preguntan, bueno, las métricas que dan Facebook, Instagram, ¿eso se puede considerar como small data? Todo lo que sean datos. Son datos que de alguna forma nos los está arrojando. Son pequeños datos. Mi pregunta es, ¿con esos datos puede o no puede tomar alguna decisión? Y así no la tome, son datos valiosos para lo que está sucediendo. Entonces es, ojo, no es, ¿será que sí, será que no es? Datos que nos puedan generar valor, y yo los organizo, es una cosa, pero al final es un sistema que está haciendo ese análisis de una forma juiciosa, de una forma automática, de una forma, de pronto una velocidad que nosotros no lo podemos hacer. Entonces debemos también no dejarla pasar por alto. Mira, por aquí Antonio Amador dice una palabra que me gusta mucho, una frase, perdón. Small data es la big data de las pymes. Mira que en algún momento lo pensaba decir, pero hay algunas personas que son súper celosas, y hablo sobre todo de profesionales que por supuesto respeto un montón, pero son súper celosos con los términos, no, ¿cómo fue a decir eso? ¡Qué brutalidad! Pero a veces lo vemos y es, mira, Big Data me atrevo a decir que hace unos años era la información que no cabía en un disquete, o sea, si no cabía ahí, eso era cantidad de información. Entonces era Sí. un montón, o si ya no cabe en mi correo electrónico, digo, esto ya no rompe la capacidad que está estructurada o que está, digamos, determinada. Entonces, vamos mucho, asustamos, mira, esto es muy importante para el ecosistema. A veces nos asustamos o asustamos tanto a las pequeñas y medianas empresas con la terminología, con el tecnicismo, con el, uy, es que esto, y nos olvidamos de hacer estos ejercicios prácticos, de empezar a desglosarlos, a que sean digeribles, entendibles, para que desde los pequeños
lo puedan empezar a hacer. Por supuesto que cuando la empresa crece, cuando ya se nos sale la mano y aquí ya, oye, aquí ya algo está pasando, pero por lo menos arranquemos. No nos dé miedo empezar a analizar la información y más que miedo es, no nos dé pereza, empezar a mirar qué información generamos este mes, qué esa información es importante y qué decisiones puedo tomar por ahí para mejorar, para vender más o para mejorar lo que estoy haciendo puntualmente. Entonces, muy importante. Listo, por acá Ricardo dice, los datos tienen un orden de medición para clasificarlos como small y big y establecer su capacidad de uso de procesamiento. Entonces, un poco ahí, entonces lo que nos dice Ricardo es, ok, hasta cierto punto es small y hasta cierto punto ya a partir de ahí ya se categoriza en big data. ¿Listo? Por ahí les estamos rotando, Carlitos, no sé si ya lo rotaste, la asistencia por YouTube, la estamos pasando también Sí. por el canal de Cisco y por supuesto también vamos a enviarles la encuesta. Queda mucha tela por cortar alrededor de este tema, muchas preguntas por responder alrededor del tema. Vamos a tener 7 módulos de aquí en adelante donde podemos empezar a entender un poco más y profundizar un poco más. Pasan súper rápido las preguntas. ¿Nos podrías enseñar un No, ejemplo es de que Small Data? Dice por aquí Sebastián Díaz. ¿Nos podrías enseñar un ejemplo de Small Data? Y se me fue. Sí, es que pasan súper rápido. Mira, hay algo que yo les voy a, por ejemplo, lo voy a llevar mucho a una de las empresas, de una de mis empresas. Entonces, nosotros iniciamos diseñando metodologías o digamos que haciendo consultorías para metodologías, crearlas o, digamos, acoplarlas a ciertos escenarios. Y empezamos después, cuando hacíamos todas nuestras visitas comerciales o cuando hablábamos con potenciales clientes, sobre todo en proyectos que eran en región, empezamos a identificar que el contenido, la manera en la que nosotros transferimos metodologías, de pronto con comunidades o con un público que tiene más conocimiento, no funcionan de la misma manera al que tiene de pronto no ha tenido acercamientos o no tiene mucho conocimiento alrededor. Y esto nos llevó a nosotros a identificar que había una oportunidad alrededor de el alistamiento o lo que yo digo a veces de platanizar un poco más ciertas herramientas metodológicas o cierto contenido para poderlo llevar a ciertas comunidades. Y eso fue básicamente un ejercicio que hicimos con una información que fuimos recolectando cuando hablábamos con clientes potenciales o cuando hablábamos incluso con las mismas personas a las que les llevábamos ciertos talleres y decían, no, eso está muy complejo. O vino tal profesor y no logramos entender el tema, no aprendimos, como quisiéramos, y empezamos a recoger esa información y descubrimos que la manera de transferir el conocimiento en ciertas comunidades o en ciertos nichos se hace de pronto de forma diferente, se divide en más módulos, se prepara el contenido de una forma diferente y yo digo, sí, este tema, por ejemplo, si va a haber un encuentro o hay una reunión de expertos en Big Data, por supuesto que yo creo que esta charla se queda en ceros para la información de pronto que están necesitando el público. Si yo voy a empezar y estoy arrancando, de pronto digo, bueno, no, y eso es una recomendación que hemos hecho a nuestros speakers. En estos temas, cuando estamos entrenando, cuando estamos bajando, aterrizando conceptos, pues buscamos que sean entendibles, que sean digeribles, que podamos empezar a recorrer ese camino e ir creciendo, pues, en el transcurso. Entonces, mire que esos datos fueron súper importantes para nosotros, casi que mejorar nuestra propuesta de valor para poder llevar un producto chévere y que de hecho nos ha ido muy bien en región. Pero si lo hubiéramos dejado pasar por alto, muy probablemente hubiéramos seguido haciendo lo mismo sin tener una buena respuesta. ¿De quién? De nuestro usuario final. ¿Listo? ¿Qué más nos preguntan por acá? Bueno, nos preguntan mucho sobre, bueno, no sé, Carlitos, si tenemos preguntas a nivel del proceso, nos preguntan sobre la certificación, sobre el test. Recuerden que
el examen, digámoslo así, de certificación llega alrededor de 2 semanas después que terminamos el entrenamiento. ¿Por qué? Porque los speakers nos envían sus preguntas, les hacemos una curaduría, las ajustamos un poquito para que también sean fáciles de comprender para ustedes. Y ya después sí, pues todo el proceso que es cargar los datos a la plataforma, cruzar bases de datos de las personas que asistieron a las sesiones para poderles ya enviar el link. Entonces, para que lo tengan ahí en su radar, hay personas que se termina el entrenamiento y dicen, no me ha llegado el link. Entonces ya sabemos que son 2 semanas después de terminar el entrenamiento. Por ahí nos queda una tarea de definir mejor metadatos. No recuerdo quién, de todas las, tenemos como 750 personas en esta sala y 250 en YouTube. Y no recuerdo a alguien que habló de los metadatos. Dijo, Diana, el concepto de metadatos no está claro, no está bien. Entonces tenemos ahí una tarea de aterrizarlo y profundizarlo alrededor de este tema. Entonces, pues en el transcurso tenemos un tiempo también para profundizar y de esto se trata. De este lado no nos las sabemos todas, pero buscamos la forma de darles respuesta también a ustedes para hacer una muy buena transferencia de conocimiento. ¿Listo? Yo por ahí vi una respuesta, no me acuerdo de quién fue, no sé si, bueno, ahí dice que John Alexander, pero no me acuerdo, él pasó muy rápido, que decía, metadatos es igual a bosque y micro al árbol. ¿Otra vez? O sea, metadatos es igual al bosque Ah, ok. y microdatos es igual al árbol, Ok, que un compone pues el poco, bosque. ajá, por acá, bueno, por acá está Víctor, los metadatos los utilizan bastante en el tema de gestión documental y digitalización. Entonces, yo lo tengo en mi radar, y yo creo que le decía a la persona es, de pronto este radar es como de los datos que ya tenemos, ¿cierto? Nos centramos en ese dato para ver qué encontramos. Entonces, un poco el ejemplo del bosque, y yo me imagino que cuando nos entramos al bosque vamos a encontrar características un poco más detalladas, más juiciosas del dato principal. Pero igual le vamos a preguntar también a los expertos que están por llegar a ver cómo vamos aterrizando ese concepto. ¿Listo? Para ir cerrando, preguntas por acá. Nos preguntaban por asistencia, voy a volverlo a colocar por acá, y por encuesta. Vamos a enviar la encuesta también. Listo, recuerden que el link de YouTube les llega, cuando llega el recordatorio a sus correos electrónicos, ahí va y dice que si la sala está llena, a veces la sala se congestiona, entonces está el canal de YouTube dispuesto. Procuramos siempre que quienes nos acompañan por YouTube también las elevemos acá con las personas que nos van a acompañar. Entonces, súper importante. Las inscripciones, los que no están inscritos en los módulos, que lo puedan volver a hacer. Y voy a dejar nuevamente por acá el enlace de la encuesta y el enlace, Carlitos, si me colaboras colocando el enlace donde podemos encontrar la grabación. También nos han preguntado bastante. Podemos decir que es el mismo link donde nos inscribimos, pero lo vamos a colocar por acá. ¿Listo? Cuando ustedes están inscribiendo en la parte de abajo, ahí ya vamos encontrando las grabaciones. Bueno, por acá dice Juan Sebastián, muy buen inicio, muchas gracias a las empresas y marcas, les da luz, se me fue, se pasa muy rápido entender el significado de la información y los datos en su micro y macroentorno. Por acá Pilar dice, a mí me llegó cita al calendario, Pilar se me fue, para todos los módulos, así que estoy inscrita a todos. Sí, señora, así es, está inscrita a todos. ¿Cuánto tiempo hay para realizar el test después de que envían el link? Dejamos un tiempo aproximado de 2 semanas más o 3 semanas más y hasta 3 intentos. Eso es muy importante. Por acá dice Denise, comparto contigo el concepto de que los metadatos son los datos sobre los datos, es decir, datos adicionales que generan los datos recopilados. Bueno, por ahí vamos a ir encontrando también ese consenso. Gracias, Denise. Por allá en YouTube que tenemos, Carlitos, de pronto que nos haya faltado. No, muchas dudas por acá, sobre todo del proceso que ya ha sido respondiendo de cómo hacer el test, cuántas preguntas hay dentro del test, que si ya compartimos
los links de asistencia, bueno, por ahí ya los he estado enviando a lo largo de estos últimos 5 minutos. Sí, está de acuerdo. Por acá también, entonces está mirando también. Listo. Por acá alguien nos dice Small Data. Una de las cosas que ustedes hicieron hoy es un buen ejemplo. Nosotros hacemos Small Data todo el tiempo. ¿Qué pasa si se nos baja la audiencia? Entonces sacamos, resulta, nosotros ya estamos muy mal acostumbrados, estamos acostumbrados casi a un auditorio de 1000 personas y cuando entonces nos llegan 500 a un entrenamiento decimos, Dios mío, algo pasó. ¿Qué pasó con los datos? Revisemos, ¿por qué bajamos la audiencia? Entonces, nos ayuda a analizar. Cuando también sacamos el seminario, por ejemplo, de mujeres, teníamos muchas mujeres, dijimos, vale la pena sacar algo solo dirigido al segmento de mujeres. Y cuando dijimos microdatos, macrodatos, minería de datos, había muchas preguntas y sugerencias en las encuestas que ustedes están llenando. Decían, por favor, ¿cuándo vamos a hablar de Big Data, de los microdatos? ¿Cómo puedo empezar a hacer? Algún día lo voy a poder hacer, es muy difícil. Ciberseguridad, por ahí. Nos han dicho, el servicio al cliente es lo mismo en los canales digitales y en el espacio físico, y por supuesto no, entonces nos estamos preparando un tema súper chévere alrededor del servicio al cliente y de los datos que recogemos, los productos que les traemos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal, el canal que les llega a su recordatorio. Vamos a estar muy pendientes siempre de lo que ustedes necesiten. En cuanto a estos temas, escríbanos, por ahí dejé mis redes sociales, siempre dejo mi correo electrónico, a veces me siento a responderle a las personas que nos hacen preguntas, entonces para eso estamos, para servir y por supuesto que no se les olvide que estamos en este trabajo articulado con Impulsa en el marco de este programa que se llama Impulsa tus ventas y sabemos que esto les va a generar muchísimo valor. Voy a dejar por acá nuevamente mis datos, por ahí me dejan mensajitos en Twitter y contesto también súper rápido. Y dejo por acá mi correo para lo que se les ofrezca. ¿Listo? Y nada, que pasen una feliz noche y nos vemos mañana con el siguiente tema. Mañana nos acompaña Byron hablándonos de estas políticas de protección de los datos, que por ahí vi bastantes preguntas alrededor del tema, entonces mañana vamos a trabajar el tema. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. A todo el equipo del consultorio y de Impulsa tus Ventas, por supuesto, muchísimas gracias. A Carlitos que está monitoreando la sala en YouTube, muchísimas gracias. A Dana que siempre está atenta. Samuel, Juliana, por supuesto, de parte del equipo de Impulso, muchísimas gracias por estar también súper pendiente. Las personas que quieren inscribirse, le damos entonces la plataforma e-commerce.universidadean.edu.co. La charla queda grabada, Caterina. Sí, te voy a dejar el link, pasa todo muy rápido, pero voy a dejarles el link de donde queda grabado la información, donde queda grabada. Listo. John Alexander, sí, claro que sí. Ahí está la plataforma, por supuesto, de e-commerce. La voy a copiar nuevamente, e-commerce eventos. La dejamos por acá para los que todavía se quieren inscribir. Apenas arrancamos hoy y ahí la regla dice que al menos 6 de los 8 módulos, entonces todavía estamos a tiempo. Con gusto, John Alexander. Bueno, Carlitos, por allá compramos para ir cerrando también. Muchos agradecimientos, Janita. También estoy como en Webex. Se me van pasando a toda. Listo, por ahí en YouTube no he podido dejar los datos, Carlitos, pero podemos dejar mi correo, mi cuenta en Sí, lo Twitter, por acabo de supuesto, pasar. para cuando publicamos cosas chéveres que hacemos, también por ahí, por nuestro canal, por supuesto, de e-commerce, también estamos colgando todos nuestros eventos y la información para que también estén atentos y bueno, esperamos seguir nutriéndolos con todo este contenido y por supuesto mejorando para ustedes. Muchas gracias y feliz noche.